1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saludos cordiales con todos los presentes. Mi nombre es Tatiana Carrera y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros del Club de Periodismo, Anthony Benalcázar, Pablo Mosquera, Adonis Malán, y con mi tutor y el licenciado Ricardo Bustillos, nos encontramos en Chiri Century, el lugar donde se encuentra nuestro entrevistado Álvaro Bermeo, vocalista y primera guitarra de la agrupación Guardarraya. Buenas tardes, nos en casa. Y con él quisiera saber, o sea, cómo inició el grupo y por qué se adoptó el nombre de Guardarraya y qué significado tiene y qué es lo que quiere transmitir con la banda. La banda comenzó, nos reunimos por primera vez en 1999. Me imagino que ustedes todavía no nacían. Como contexto sociopolítico, justo el Ecuador había decidido cambiar de moneda. O sea, antes teníamos sucres y justo en ese año, por razones políticas y socioeconómicas, bueno, hubo toda una crisis y hubo un cambio de moneda. Capaz digan que tiene que ver eso, o sea, no, o sea, solo era quería que entiendan un poco el contexto histórico en el que estábamos. Yo y mis compañeros de banda éramos unos chicos universitarios que teníamos entre 20 y 25 años, dependiendo cuál. El primer concierto de Guardarraya, porque al inicio, cuando recién hicieron la dolarización, así le llamaron, hubo un periodo de tiempo que todavía podías usar sucres y dólares. Entonces el primer concierto de Guardarraya costaba 25,000 sucres o $1, o sea, porque podías pagar con cualquiera de las dos monedas. Ahora suena muy poco, no pagar $1 por la entrada, pero el problema es que la moneda perdió su valor y claro, tener 25,000 sucres en un inicio era como tener unos $10, $15, así te alcanzaba para, por ejemplo, pagar una entrada para un concierto de una banda checha que nadie conocía. Y así comenzamos. O sea, nosotros en un inicio no es que teníamos la idea de, y en general esto les voy a repetir muchas veces, y no como algo bueno, solo como una característica de la historia de nuestra banda. O sea, nosotros no es que nos juntamos para, o sea, con un proyecto, decir queremos ser una banda y queremos hacer este tipo de música, etcétera, etcétera. Solo éramos 3 aficionados a la música, que ya nos conocimos, que era el Mateo Crespo, que sigue en la banda, el Andrés Caicedo, percusionista, que sigue en la banda, y yo. Nos habíamos conocido previamente y un sábado me acuerdo que les llamé y les dije, oigan, ¿por qué no nos reunimos a tocar? Había unos temas que ya existían de la banda, como Hábleme Más Suave, Big Bang, que está en el primer disco, y así comenzamos. O sea, comenzamos a tocar periódicamente, pero insisto, ahí no teníamos nombre ni nada por el estilo. Después, cuando ya surgió la posibilidad de tocar en un bar, ahí por primera vez nos cuestionamos de ponernos un nombre y se barajaron diferentes alternativas. Y curiosamente quedó Guardarraya, es un nombre que le puse yo. Las guardarrayas son los caminos vecinos, o sea, los caminos de segundo orden en la costa, es como en la sierra los chaquiñanes. A ratos podría ser una contradicción por el hecho de que somos serranos, pero también, o sea, si bien es cierto yo soy serrano, de Quito, mis padres son lojanos, que también es sierra, pero también tengo una fuerte influencia de la costa por mi familia, que también está por allá, y me crié muchas veces, o sea, pasé mucho tiempo en mi vida, sobre todo en Quevedo, que ahora está invivible, Santo Domingo y un poco Guayaquil. Entonces, por decirles en síntesis o en corto, o sea, el nombre responde un poco a mi lado mono, a mi lado costeño. Significa, y claro, con el pasar del tiempo, uno de los integrantes de la banda, el Mateo, en una entrevista hizo una interpretación del nombre súper bonita, con la cual estoy muy de acuerdo, con el hecho de que Guardarraya no es una banda de mainstream. O sea, no es que nosotros vamos por la gran vía de la música, sino siempre fuimos una banda alternativa, que teníamos nuestra propia propuesta. Es un camino alternativo, por así decirlo, y eso sintoniza muy bien con lo que es una guardarraya, ¿no? Un camino que se sale de la gran vía del asfalto, pero que te lleva por otros parajes. Eso haciendo una analogía con la música. Mi pregunta es una rola que se llama Hábleme Más Suave. A mí me llama mucho la atención, me gusta demasiado, y quisiera saber cómo nació su inspiración o en qué se basó para hacer la canción. Esta canción tiene que ver a ver, otra vez, a veces yo también me pregunto de dónde me vienen las letras, las canciones. No deja de ser un misterio, la música no deja de ser un misterio para mí, pero esa canción tenía que ver, yo era bastante joven en ese tiempo,
Siempre me gustó la calle. Claro, cuando estás en la calle tienes muchas posibilidades en algún punto de encontrarte con la autoridad, que en este caso representan los policías. Y como casi todas las canciones son una mezcla de historias de la vida real, por así decirlo, mezcladas con un poco de ficción. Y eso nada, tenía que ver igual con alguna noche bohemia que estábamos en la calle, que en algún momento vinieron los policías, nos dijeron que nos retiremos, etcétera. De ahí como que se desató esa historia, ¿no? Básicamente. La canción de Mi Suave y contaba partes interesantes cuando decía, estaba en la calle juntando plata para comer, decía, con los otros ya le dijeron a ti no te quiero ver, decía que a mí me dice que yo no sé qué se hace porque no tengo para qué se debe esa parte de la canción. O sea, tiene que ver con que el personaje que yo me imaginaba cuando escribí esa canción no era yo, sino más bien era una persona de la calle. Y las personas de la calle generalmente, claro, tienen poca disciplina justamente por ser marginales, por ser gente que vive su anarquía, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso dice, a mí nadie me enseñó qué significa obedecer, porque además, peor si es un niño de la calle, que generalmente son huérfanos, o sea, que no responden a ninguna autoridad paternal ni maternal, sino que literalmente sobreviven en la calle, ¿no? En la selva de cemento que es la calle. Entonces, un poco va por ahí. ¿Existe alguna inspiración en una parte donde dice que un viejito me contó cantar? Es que son personajes de la calle, como una vez más te digo, en la calle tienes a los perros, a los mendigos, a los ladrones, entre otras cosas. O sea, la calle es la calle, está llena de animales, o sea, no sé si en el buen sentido de la palabra, o sea, tienes a la gente bohemia, entre otras cosas que puedes encontrar por ahí. ¿Cuál es el mensaje principal que desea transmitir en esas canciones? O sea, a priori te diría que ninguno, pero por otro lado a mí lo que me interesa que me perciban es, y ojalá eso pueda transmitirles a ustedes, es que cuando ustedes compongan o hagan su ejercicio artístico lo hagan libremente. Guardarraya y en mi caso como compositor siempre nos hemos caracterizado por ser espontáneos en nuestra creación, o sea, nosotros no es que dijimos, o sea, ¿cómo te explico? Cuando nosotros salimos había mucho o rock pesado o ska, eran como las dos vertientes del mundo independiente, y no es que nosotros hicimos un análisis racional como en otros contextos se lo hace y no está mal, de decir, ahorita puta, todo es ska, todo es rock, ¿por qué nosotros no salimos con una propuesta diferente? O sea, no fue tan racional, insisto, nada de lo que hizo Guardarraya. Y por eso hasta ahora, que ya tenemos un nombre, Guardarraya no deja de ser una banda media incómoda para la gente que tiene hecho cuadraditos la cabeza, porque no sabe bien dónde meternos. Cuando nosotros salimos nos dijeron de todo, que era música de viejos, que era música de longos, o sea, yo escuchaba un montón de cosas, definiciones de Guardarraya, que es folclore moderno. Y a mí la verdad no me importa, o sea, si para ti es pop, rock, lo que sea, no es algo que nunca nos haya importado, nunca tuvimos la intención de hacer un género, de vamos a fusionar tal cosa, insisto, no fue un tema racional, sino casi siempre llegaba yo con una idea musical, que era el compositor, los otros se subían sobre eso, y así fue la dinámica de Guardarraya, básicamente. ¿Cómo fue su inspiración para la creación de la canción Payaso Andrés? Esa es mucho más complicada. Lo que quiero que me entiendan es que, o sea, si bien es cierto, hay gente que tiene un método, y eso creo que es bueno, yo no lo tengo, o sea, y no es que a veces la gente se imagina, no sé cómo describirlo, o sea, que uno se va a la tarde abajo de un árbol y te inspiras, ¿no? O sea, la inspiración te puede venir en el baño, literalmente, o sea, y yo lo que he hecho a lo largo de mi vida como método es, o sea, ir escribiendo cosas que me llaman la atención, ir escribiendo, y después, cuando yo tengo alguna música, reviso lo que he escrito o escribo sobre lo que compuse musicalmente, pero literalmente no tengo respuesta para tu pregunta, porque no es que yo me preparé, hay veces que me pasan periodos de tiempo que no se me viene ninguna idea, y de hecho me angustia porque digo, chuta, ya no me va a volver a salir ninguna idea, y de repente sale algo, o sea, es mucho más azaroso en mi caso, y mucho más, no sé, o sea, no hay un proceso así para decirte, hice tal cosa, o yo quería hacer nada, o sea,
Esa canción lo que desató el resto de canción es que en un momento me puse a pensar en la posibilidad de que pueden existir chistes que son tan chistosos que te pueden matar, literalmente de la risa. Entonces por eso comienzo a, perdón la palabra, joder con esa idea. Y después está llena de absurdos. Me gusta esta canción porque está llena, sí, es una canción absurda que divaga por un mundo surrealista, irreal, es como un mundo dado la vuelta. Eso, más un poco juego con esas ideas. Yo recuerdo una tarea y justo estaba escuchando la canción y me llamó la atención una canción que se llama 1537. ¿Qué se debe el nombre? O sea, ¿qué? Otra vez, verás, esa canción de hecho originalmente era como una suerte de chiste o de broma. O sea, nunca pensé que esa canción, que ahora de hecho se constituye en una de las más populares de Guardarraya, tenga ese, entre comillas, éxito. Yo cuando comencé a hacer música, y de hecho todavía vivía con mis papás, o sea, yo tocaba y decía, esta pendejada, ¿a quién le va a gustar? Porque, o sea, yo se oía y decía, esto está bien raro de lo que la gente normalmente escucha, de lo que yo escuchaba que ponían en la radio. Y 1537, que no tiene ningún trasfondo el número como tal, o sea, pude haberle puesto 1527, más bien era un tema o sea, fonético, o sea, de cómo puede sonar. Pudo haberse llamado 1927, 1937, o sea, quería que vaya por ahí. Y en algún momento, una vez con un amigo le toqué la canción y el man le encantó, dijo, loco, esto es una bestia, que no sé qué, y de ahí comenzó a tocar fuerza, porque nunca me hubiera imaginado que una canción como esa trascienda. Y eso. Pero no es que 1537 tiene que ver con la sumatoria de las muertes de mi abuelo, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa al azar. La mayoría de veces usa palabras o palabras tipo, o sea, ¿cómo se le gusta? Pero eso es súper importante que me preguntes, porque ustedes son jóvenes y eso es algo que a mí me llama mucha la atención, y eso tiene que ver con el complejo con los que nos crían a los ecuatorianos. A los ecuatorianos nos crían con muchos complejos, al punto que todo el mundo me destaca a mí que yo en mis canciones hablo como quiteño. La pregunta es, con todo respeto, ¿por qué chucha? O sea, ¿cómo quieren que hable? ¿Como argentino, como alemán, como español? Pero eso tiene que ver con que a veces a mí a veces por ejemplo, me han acusado de arrogante porque digo de Quito papá, o sea, porque no está bien visto, o sea, sentirse orgulloso de lo que somos. Los argentinos, o sea, o cualquier otra persona, o sea, no tiene ningún empacho y no les llamaría la atención, pero que un quiteño hable como quiteño se vuelve algo novedoso, y eso quiero que ustedes reflexionen como gente joven de por qué. O sea, yéndome más atrás, por ejemplo, yo cuando tenía más o menos su edad, en la década de los 90, era muy común que me digan, oye, vamos a ver esta banda que toca The Doors, el man es igualito a Jim Morrison. O sea, y el mérito era eso, ser parecido. Y si tú te atrevías a proponer algo genuino, hay una expresión para eso acá, quizá eres un longo igualado. Y sí, o sea, nosotros tenemos que, o sea, no, a mi juicio como sociedad, salir de ese letargo de complejo, tampoco creernos mejor que nadie, porque tampoco cabe, pero sí vernos de igual a igual. O sea, y ese creo que ha sido una de las fórmulas que tanto llamó la atención de Guardarraya, que nos atrevamos a meter cosas nacionales, que generalmente eso no es, no, qué feo, qué longo, que no sé qué, no sé cuánto. Lo chévere es parecerte a Soda Stereo, a los Beatles, a no sé qué, no sé cuánto. Y está bien, uno crece emulando, o sea, sí, igual eso tiene que ver con el desarrollo de un ser humano. Un ser humano también crece al principio imitando cómo hablan sus papás, sus hermanos, sus amigos, pero en algún punto, si no desarrollas lo genuino, tu individualidad, o sea, para mí eso es algo esencial, o sea, que en algún punto tú desarrolles tu propia personalidad. Obviamente vas a estar afectado por todo tu contexto, por lo que creciste. Está perfecto como ejercicio musical que ustedes se desarrollen emulando, haciendo covers, tocando la música que les gusta. Pero dentro de lo que soy yo, en algún punto tienes que venirme con alguna propuesta, o si no, no me interesa. O sea, si a mí me dicen que ustedes tocan igualito a Soda Stereo, les voy a decir chévere, pero yo voy a escuchar Soda Stereo. ¿Por qué voy a escuchar un remedo de Soda Stereo? Y por suerte aquí en el Ecuador eso ya superamos, al menos en la sierra. En la costa es diferente. Por ejemplo, en el Quito Fest, una banda que se suba a hacer covers de los Beatles.
por mucho que sean los Beatles, es como que ya no, o sea, no cabe. Antes era todo eso, o sea, todo el mundo a copiar, y el que mejor copiaba era chévere, y el que se atrevía a proponer, insisto, era un longo igualado que, ¿qué le pasó? ¿Qué se cree? Ahora tienen infinidad de propuestas de rap, de pop, de muchas bandas, y de ahí cada uno cogerá lo que le guste. O sea, de eso se trata, de que tengas muchas propuestas musicales y cada uno consuma y disfrute de lo que le guste. La motivación siempre ha sido para Guardarraya, como siempre hemos tenido temas, yo tengo la facilidad de hacer temas, siempre el propósito ha sido grabar el siguiente disco. Eso es lo que nos ha mantenido vivos, ese ha sido nuestro motivo de vida, por decir, registrar las obras que vamos grabando. Esa ha sido la motivación más que la inspiración. Hay una frase famosa que no sé quién la dijo, pero yo le escuché a Paco de Lucía, el guitarrista, que él decía que el arte es un 90% de transpiración, o sea, de sudar, de trabajar, y un 10% de inspiración. Si tú te sientes, y eso les digo hasta como experiencia propia, o sea, si yo me siento aquí a esperar que me iluminen las musas, va a pasar 6 meses. Si ahorita me meto todo el fin de semana a tocar la guitarra, de ley me sale una canción, de ley. O sea, y eso recién me pasó, que me operé un ojo y no podía ver tele, no podía hacer nada. Y claro, pasé como 3 días solo tocando la guitarra y claro, salieron algunas cosas. Entonces también es como fórmula, les sugiero, toquen. No se asusten. A veces uno, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero es como que uno cuando es guambra, cuando te dan la pelota, quieres hacer el gol de Maradona, o sea, quieres sacarte de todo el mundo a la primera. O sea, no, y eso así no funciona. O sea, vayan haciendo su música, déjenla ahí, plásmenla o lo que sea, si escriben igual, o sea, no esperen a la primera a escribir el Quijote, o sea, dejen ahí, o si vuelvan a leer, perdón la palabra, pero a veces hay que escribir mucha mierda, para dentro de esa mierda va a salir por ahí algún diamante. Entonces, tío, no se ahueven a escribir mierda, perdón la palabra y la expresión. Eso. ¿Qué se siente ser nombrado como patrimonio cultural? No creo que me han dado todavía ese honor. Yo soy muy orgulloso del reconocimiento de la gente, obviamente. O sea, por ejemplo, ustedes que además representan a otra generación, me conmueve y me llama la atención que ustedes se identifiquen con mi música. Y esto me pasa no solo con ustedes, o sea, a nivel etario, o sea, de edad. Recién que, por ejemplo, fui a tocar a Peguche, también me llamaba la atención. Claro, ya son mayoritariamente indígenas. Y claro, dentro de los estereotipos y prejuicios tradicionales ecuatorianos, yo decía que, o sea, qué alegría que a ellos mi música también les tope, porque yo, o sea, podría ser para ellos un quiteño, no sé, aniñado, no sé cómo me vean, ¿me entiendes? Sin embargo, la música trasciende todas esas pendejadas, o sea, de la edad, del sexo, de la raza, de la economía, etcétera. Y eso es para mí mi principal orgullo. O sea, que a mí además yo siempre hice con mis compañeros un ejercicio libre de expresión. No es que estaba intentando agradarles a ustedes ni a nadie, simplemente era, insisto, hacer la música que nos gusta y tener obviamente el gusto de eso, después compartirlo con la gente. A mí me llena de orgullo el hecho de que a mí me asocian mucho con Quito. O sea, a gente de afuera me dice, yo escucho Guardarraya y veo Quito, siento Quito. Y eso me alegra, eso me llena de satisfacción y de orgullo. La canción de Celsa Quise, una frase que me llamó mucha atención, que dice, como yo los escuchaba, ser normal es una verdad. ¿A qué se debe esa parte de la canción? Eso sí es textual. O sea, a mí siempre desde niño me asustó y me preocupó ser normal. O sea, siempre me llamó la atención y por eso estoy en la música, una vida un poquito más vertiginosa. O sea, no me llamaba la atención para nada decir, a ver, listo, ahorita voy a salir del colegio, voy a ir a la universidad a estudiar algo, voy a conseguir un trabajo, después me voy a casar, voy a tener hijos, después me voy a hacer viejo. O sea, esa línea de vida no me llamaba la atención. Yo quería ser futbolista, guerrillero, artista, alguna cosa que sea un poquito más excitante. Por suerte no me dediqué a la guerrilla, sino ni al torero. También un tiempo de niño quería ser torero, bombero también una vez me llamó cuando era niño, etcétera. Pero eso claro ya depende de cada uno. Y sí, o sea, literalmente como dice esa canción, esa parte, o sea, porque claro, cuando eres pequeño todavía tienes el misterio de cómo será ser adulto, de un montón de preguntas que uno tiene en la cabeza. Pero ya cuando llegas a ser adulto, confirmas o en mi caso confirmé lo que siempre tuve miedo, o sea, que como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada, o sea, que no así tengas éxito, no sé.
cambiando un poquito de ámbito igual de la música. Para mí usted es un músico y compositor muy reconocido y creo que es alguien que tuvo mucho éxito en Quito y pues quisiera saber cómo le llamó la atención a la música, cómo sintió que usted, o cómo consiguió usted ser músico, tocar un instrumento, qué le llamó la atención, cómo lo quiere hacer. Verás, eso también no deja de ser misterioso, porque yo en ese punto siempre cuento un poco mi contexto familiar. Yo vengo de una familia lojana y en Loja la gente tiende a cultivar mucho el arte. O sea, es muy común en Loja que alguien en la familia sea poeta, literato, artista, etcétera, etcétera. Entonces yo desde muy niño, más de una vez, mi papá, que no es músico pero canta, llegaba con sus amigotes músicos lojanos, algunos de ellos, y nada, se quedaban ahí tomando y haciendo música. Entonces para mí esa experiencia de la bohemia de mi padre fue mi primer encuentro con la música y me fascinó. Sino que claro, yo tengo una hermana y ahí es cuando yo me pregunto, o sea, mi hermana estuvo expuesta al mismo contexto que te estoy describiendo que yo, sin embargo ella no tiene ninguna relación especial con la música. Entonces tampoco tengo respuesta para eso. O sea, yo desde que era niño, o sea, yo buscaba en los discos de acetato, esos grandotes que ustedes no sé si han visto, o sea, yo buscaba música, o sea, así como, o sea, yo tenía una ansiedad que seguramente vendrá de otras vidas por descubrir música, me angustiaba, o sea, y me metía con cosas difíciles que, por ejemplo, mi papá ni siquiera escuchaba, por ejemplo, jazz. Y yo oía que hay una música que se llama jazz y ponía y me parecía feísimo, pero seguía buscando hasta que ya fui encontrando lo que me gustaba. Igual me pasó con el flamenco, porque son músicas además complejas, no es fácil, pero en algún punto ya fui descubriendo eso que yo venía buscando desde siempre. O sea, como te digo, seguramente es como que, no sé en qué creas, pero cuando me hicieron a mí, me pusieron este pendejo le tiene que gustar la música y por eso nací con esa ansiedad que me pasa hasta ahora de buscar música, pero en esos tiempos era más complicado porque ahora tienes Spotify, Shazam, que puedes. Antes me pasaba, por ejemplo, no tenías teléfonos como los que tienen ahora, peor las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez me pasó en el Playland Park, no sé si saben lo que es el Playland Park, que fue el Playland Park y pusieron una canción de salsa que me quedé loco. Pero y me angustiaba porque yo sentía que, o sea, decía, ¿eso qué es? ¿Y cómo voy a hacer para volver a oír? Porque no sabía qué era. Ahora, pues con el teléfono le chaneas y ya está. O a mí se me ocurre una melodía, yo cojo y me grabo y llego a la casa y le sigo. En cambio, antes también eso era otro problema, que se me venía alguna idea y después, me gustaba. Y ahora, ¿cómo grabo? Antes de grabar no era cualquier cosa. O sea, ahora tienes más herramientas. ¿Cuál es la historia de tu canción hoy? Hoy no puedo, no tiene mayor historia. Sí tiene una historia. Esa tiene que ver con una vez que llegué a la oficina y a las 8 de la mañana ya no daba más. O sea, no sé si les ha pasado, hay días que vos llegas mucho más motivado, más energético y duras todo el día, pero hay días que estás derrotado minuto 1. O sea, hay días y días, y la canción esa tiene que ver con esa historia. O sea, que me acuerdo, yo en ese tiempo trabajaba en la empresa eléctrica Quito. Era una actividad mucho más obviamente burocrática, ordenada, o sea, de entrar 1 hora, salir 1 hora, y claro, fue un día que llegué y ya no podía más y habían pasado creo 30 minutos de trabajo. ¿Qué sería el nombre del álbum que me fui a volver? Me fui a volver, o sea, tiene que ver con que entre el disco anterior, que era Quitarandiay, había pasado mucho tiempo, más tiempo del que yo creo debería pasar. Siempre nos ha costado mucho con Guardarraya, o sea, más que mucho, siempre nos hemos demorado bastante entre disco y disco y en sacar nuevos discos. Entonces quedaba perfecto esa expresión que es muy nuestra de me fui a volver. O sea, es como que desaparecimos, fuimos a grabar y regresamos. Además siempre con el gusto de usar modismos, por así decirlo, con los que nosotros usamos y que nos identifican. La canción, la que se llama viene inspirada tal vez de alguna ataque o como la canción de la dice Chuchaki de Chile. Sí, o sea, sí, tiene que ver con esa experiencia del Chuchaki, o sea, que no es recomendable. Y literalmente, o sea, esa sí creo que es bastante puntual en relación a eso. Usted dijo que la banda Guardarraya se fue por su propio camino, como que no soy bien alguna banda, pero nunca hubo alguna banda que usted ha dicho como que me inspiro y quiero ser como esa banda. O sea, todas. O sea, una de las cosas más bien que nos unió con Guardarraya es que a todos, o sea, podemos disfrutar tanto de una canción de salsa, de jazz,
música protesta, música nacional, o sea, más o menos, yo fui el menos rockero de Guardarraya, o sea, yo comencé a escuchar más rock más grande. Tenía un prejuicio fuerte con el rock porque la percibía como música de gringos, y yo en ese tiempo era más guambre, era más izquierdoso, entonces medio me jodía. Y claro, cuando venían en el colegio mis amigos me decían, loco, ve, tengo el cassette de Metallica, de Rusia en vivo, también me importaba un rábano, o sea, yo quería escuchar Mercedes Sosa, Inti Illimani, pero eso está mal, o sea, la música es música, y si te gusta la música, mientras más música de diferentes tipos puedas escuchar, creo que es lo mejor que puedes hacer. Y obviamente dentro de cada género hay cosas que me gustan y cosas que no, o sea, y más bien yo me muevo así. Bandas un montón, o sea, las mismas de rock latinoamericano, en su momento Charly García, Fito Páez, habían los Tres de Chile que me gustaban mucho, Café Tacuba, tuve la suerte enorme de alguna vez cantar una canción con el vocalista de Café Tacuba, y en fin, o sea, no creas que, o sea, es un ejercicio narcisista de que no, solo nosotros, y no, más bien al contrario, es abrirse al mundo entero musical, y el rato, justamente por eso Guardarraya es tan ecléctico, o sea, es tan, o sea, es como una fusión de un montón de cosas, o sea, pero claro, siempre creo que sobre todo por mi canto, creo que siempre aterriza en algo quiteño y nacional. Pero, como te digo, bandas me puedo cansar de decirte artistas y bandas que yo admiro, o sea, pero nunca tuve el interés de decir, chuta, yo quiero ser como Luis Miguel, o sea, ¿me entiendes? No es el interesó. O sea, las primarias son las de la música denominada nacional, o sea, la música que le escuché a mi papá, insisto, es lojano, entonces él también vino con mucha música peruana, porque están ahí al lado. Entonces, claro, en mis inicios escuché muchos pasillos, muchos boleros, muchos valses peruanos. Con mi mamá conocí, yo le molesto, le digo la música novelera, que también me gusta mucho, Juan Gabriel, Sandro, Elvis Presley, entre otros. Pero y de ahí ya todo lo que yo escuchaba. O sea, porque como te digo, ha sido y es una búsqueda eterna de música, de cosas, además ahora que tienes a la disposición todo el mundo, antes era mucho más complicado. Me acuerdo, o sea, anécdotas que ustedes nunca van a saber lo que es eso. Por ejemplo, yo escuchaba llamaba a la radio a pedir una canción y estabas listo con un cassette para grabar. Y claro, y en medio de la canción salían con La Rumbera 97.8, madre. Pero y muchas canciones tenían ahí los eslogans de las radios, porque era medio que la forma de tener música. O la otra era ir a comprar el disco, pero esa, o sea, dependiendo qué era, no era tan buena opción. ¿Existe alguna anécdota que nos podría contar acerca de su carrera musical? Hay un millón de anécdotas que no te puedo contar, y de las que te puedo, o sea, es que casi en toda salida hay anécdotas de todo, o sea, una vez el baterista se quedó dormido en Cuenca mientras tocábamos, o sea, bueno, es que hay un millón de cosas. A veces las anécdotas no son tan bonitas, alguna vez también empezó cosas medias oscuras, pero ahorita déjame pensar algo que te puedo contar, no me acuerdo. O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando recién tocábamos con Guardarraya aquí, o sea, que todavía no nos conocía nadie, o sea, haber tocado, o sea, tocábamos en un lugar que se llamaba El Zócalo, si no estoy mal, y era un restaurante, y nosotros, o sea, carepalo salíamos a tocar nuestros, subimos a tocar covers, o sea, que la gente conozca, no salir a tocar esas pendejadas que también serán. Y me acuerdo que terminábamos de tocar, y solo escuchaba yo los tenedores, o sea, nadie que te chévere, nada, o sea, solo la gente así, pero eso es parte de tu formación como músico, porque si vas a la música, y eso también les quiero transmitir, y yo obviamente ya tengo algún tiempo en esto, y por eso a veces la gente se frustra, porque no se dan cuenta que la música no es lo que les atrae, sino que lo que les atrae es la pseudofama. Y como nosotros tenemos todos esos imaginarios del norte, o piensas que puta, aquí te vas a hacer millonario, que vas a tener el club de fans, entonces cuando tienes tu banda y pasa un año, dos y no tienes eso, te separas. Pero si tienes a la música como tu centro y lo que te trae, por ejemplo, en el caso de Guardarraya siempre se ha sido también un motor, o sea, reunirnos un día a la semana y hacer música, y de ahí eso fue creciendo como bolita de nieve, y estamos, donde quiera que sea que estemos. Bueno, Alvarito, también hemos visto que hoy en el mundo se ha visto contaminado también de ritmos
desde mi perspectiva personal, yo que trato de incentivarles a los muchachos, y como les digo, mi frase es: ya el mero hecho de tocar un instrumento ya nos convierte en una persona que conoces un poco sobre la música. ¿Qué opinas tú sobre estos ritmos que han invadido a nuestro... ¿Te refieres al reggaetón? Eso, o sea, es algo que desearía que me comentes tú de este ritmo que nos ha invadido. Verán, el mundo de la música es raro. Para que solo que tengan una idea, yo justamente en aras de todo el tiempo de aprender cosas nuevas, de aprender hacer más y mejor el oficio que uno eligió, hace unos 2 años me metí a un curso virtual de producción musical en Colombia. Y claro, yo me quedaba con la boca abierta a todas las cosas que te dicen. Por ejemplo, así frases que se me quedan. O sea, para hacerle sencillo, la música es un tema absolutamente secundario y hoy por hoy en la industria de la música, aunque suene raro. Y cuando te metes a estudiar producción musical, o sea, lo que te dicen, o sea, lo que te enseñan es, o sea, lo primero que tú tienes que identificar es a quién quieres orientar tu música. ¿Ok? Que es el target. Una vez que tú ya orientas a quién es tu música, tienes que, al igual que cualquier producto, saber esa gente qué consume, cómo se viste, qué colores utilizan, etcétera, etcétera. Entonces vas armando tu campaña, comienzas a orientar, a segmentar al público que que te quieres enfocar. Otra frase que me impactó y que es tan cierta es que me decían: la música en la actualidad no se escucha, se ve. Acuérdense de eso, o sea, eso tiene que ver con lo importante que es tener un buen video. Pero lo triste es que siempre la música queda al último, y de hecho la música queda al último, y una vez que tú ya haces todo este análisis de a quién quieres dirigirte, queda más o menos promedio, qué consumen ese target, qué les gusta, etcétera, etcétera, al final haces la canción, algo que Guardarraya nunca hizo ni ha hecho, ni yo tampoco. Nosotros éramos al revés, sacábamos una canción y después la compartíamos al que le guste. Pero así funciona la música, y por eso a veces hay tanta pendejada, o sea, que son cosas demasiado básicas pero que tienen un buen video y ya está. Pero les digo esto porque no tampoco deben dejar de lado estas otras facetas que tienen que ver con la música, que yo es algo que a menudo fallo porque además necesitas plata. O sea, yo puedo coger, hacer una canción y grabarla, y de hecho tengo un montón de canciones por grabar, y eso implica un costo, tiempo, pero ya después del video, eso ya es otra plata. Pero eso ya depende de los intereses de la persona, de la capacidad económica que tienes o que tiene la gente que trabaja contigo. Aquí en el Ecuador la industria musical es absolutamente casi que inexistente comparado con lo que pasa en industrias como Colombia. O sea, es lo mismo que pasa en otros ámbitos empresariales. Con el tema del reggaetón, yo no soy anti-reggaetón. Lo único reggaetón que detesto con mi corazón es Despacito. Nunca, o sea, además no entiendo que se haya vuelto un fenómeno cultural. O sea, hoy por hoy Despacito toca la Filarmónica de Berlín, les ves tocando Despacito. O sea, que nos dices, o sea, algo, estoy mal yo. Lo que me dejó loco, o sea, lo que me llama la atención, y eso sí me parece raro, es que, por ejemplo, Bad Bunny, el famoso Bad Bunny, yo no tengo lío con Bad Bunny. Si me ponen una canción de Bad Bunny, hasta la bailo. Pero lo que sí me rayó la cabeza es cuando escuché que Bad Bunny es el número 1, el cantante número 1 del mundo. Es cuando dices, ya, o sea, todo bien con Bad Bunny, pero en serio el man es el cantante número 1. O sea, algo no está bien, ¿no? Pero esa es la industria, porque además de lo que se trata en ese contexto es de vender discos. Y mientras tú vendes más, o sea, si no importa tú qué tipo de música haces contra ella, por ejemplo, son 2 artistas, el problema es quién vende más. Y si tú vendes más, listo, o sea, se acabó la discusión. Por suerte la música tiene muchas facetas, hay muchas formas de vivir la música y eso ya depende de su elección, o sea, y ninguna está mal, por si acaso. A veces la gente también se llena de estereotipos y prejuicios, y no, que la música comercial, que no sé qué, o sea, eso ya depende de ustedes qué quieran hacer y tener claro, o sea, si quieres hacer plata o si quieres competir con Bad Bunny, lo primero que te diría es lárgate del Ecuador, porque aquí en el Ecuador no hay industria, y eso es lo que, o sea, ándate a México, ándate a Colombia, porque no es el artista el que compite, el artista viene a ser el producto, la industria, la empresa que está atrás, la disquera o lo que fuera, ellos son los que compiten, y ellos son los que tienen diferentes músicos y compiten en el mercado internacional, y el Grammy de hecho es un reconocimiento no a la música, sino a la venta de discos, o sea, es un tema eminentemente comercial. Entonces eso siempre es claro, es importante, y no solo a nivel de la música, para que no se frustren
saber bien qué quieren, a dónde quieren llegar y hacerlo. O sea, en mi caso yo soy muy orgulloso y siempre me preguntan que por qué no nos internacionalizamos, que no sé cuánto, y obviamente hay proyectos para hacerlos afuera, pero tampoco es mi objetivo. Yo soy feliz con que mi música humildemente haya trascendido culturalmente en mi país y hoy por hoy se vuelva parte de la música de acá, ¿no? O sea, eso para mí, o sea, hace rato que me puedo morir en paz por eso. Algo les iba a decir, por ejemplo, igual, para que ustedes entiendan, a nivel internacional hay los grandes productores, y los grandes productores son los que dicen, a ver, voy a hacer esta cancioncita que va a hablar, yo qué sé, de la mujer y de la reivindicación de la mujer. Listo, o sea, esto lo quiero, tengo 3 millones para hacer esto, quiero que lo grabe, debería grabarlo Shakira o Beyoncé, o sea, esos niveles se mueven, ¿me entiendes? Entonces vas y le dices, Shakira, ¿cuánto me cobras por grabar esto? Ah, te cobro 1,5 millones, listo, tenga, y nos vamos a Miami, grabamos el disco y invierto otros 5 para la promoción y la gira, etcétera, pero así funcionan. O sea, ahí no hay mucha espontaneidad, pero hay mucha plata. Sí, y muchas veces cosas buenas también, o sea, no hay que satanizar, excepto Despacito. ¿Qué opinas sobre el arte en Ecuador? O sea, ¿qué opinas sobre el arte que hay aquí en el Ecuador? O sea, ¿qué piensas sobre todo eso? O sea, creo que hay grandes artistas, o sea, que hay mucho, o sea, sí creo que aquí hay, o sea, el mundo artístico y musical no está al margen de lo que es del Ecuador. O sea, ¿cuántas marcas de empresas ustedes conocen en el Ecuador, en el mundo entero ecuatorianos? O sea, yo solo conozco Marathon a nivel latinoamericano, o sea, que ha logrado trascender. De ahí las demás son marcas que funcionan aquí. La música se mueve más o menos en la misma dinámica. Como te decía, aquí no hay una industria que te soporte. A veces, para que me entiendan esto, ¿cuántas bandas paraguayas conocen ustedes? Ninguna, ¿por qué? Pero eso no quiere decir que no hayan bandas paraguayas buenas. Pero si yo te digo cuántos artistas argentinos o mexicanos, me das un chorizo, ¿no es cierto? De nombres. Eso es porque allá tienes industria. Entonces, por eso la música trasciende a nivel internacional, entre otras cosas. Pero no es un tema de determinismo geográfico, así se llama. No es que vos naces en México. Aquí a veces escucho, qué pena que aquí no haya un Luis Miguel. O sea, y aunque Luis Miguel obviamente tiene su peculiaridad, es un gran cantante, un gran intérprete, incluso a él, que no es mexicano, para entrar en la industria mexicana le tocó mentir que es mexicano, ¿ok? O si no, no lo hubiéramos conocido, porque él es puertorriqueño de nacimiento. Entonces eso para que vayan un poco entendiendo cómo funciona la música. Yo en mi caso lo que me autopercibo más bien es como un artesano, porque yo no tengo ninguna capacidad de competir con la Sony, con EMI, etcétera, etcétera. Pero en Ecuador hay esa banda que hace música, entre comillas, nacional, contemporánea, honesta, entonces es como, no sé, como un joyero que si no es de Luis Butón, no es la gran cosa, o sea, a nivel internacional tiene su peculiaridad y su arte, y tú vas a estar parado en Londres con tu anillo que te compraste en Cuenca, o sea, que es único, o sea, que tiene un diseño único y lo vacilas como vos podrás tener, el tuyo es más caro, pero eso puedo comprar en la tienda, esto no, tienes que irte a Ecuador para comprarte esto. ¿Usted le llama la música, como mi compañero dijo, la música ecuatoriana, le llama la atención a usted el folclore? Sí, claro. O sea, siempre ha sido, o sea, el folclore me imagino que te refieres de la música indígena, ¿no? La música de los Andes. Claro, siempre ha sido también una fuente de inspiración. De hecho, en el último disco que grabé, que está en la Escuela Quiteña, ahí nos ayudó el Curi Cachimuel, que yo le jodo que es de la aristocracia indígena. Y claro, él es un vientista a lo bestia, toca entre otras cosas la zampoña, la quena. Yo también toco un poquito la quena, que me cautivó, me acuerdo clarito, desde el colegio por una banda de unos mayores amigos que salían a tocar la quena y desde ahí me enamoré. Y sí, o sea, para mí es una vertiente fundamental la música, me gusta mucho, o sea, desde muy chiquito escuché los jarcas, Inti Illimani, me gustan mucho los vientos, sobre todo andinos. Una cualidad que tiene negativa el ecuatoriano es que muchas de las veces el egocentrismo está sobre demás del arte. Entonces, por ejemplo, me decía él, tú nunca vas a ver una colaboración de músicos folclóricos haciendo una colaboración entre los 4 altiplanes de los Hayautes, por ejemplo. Decía, ¿por qué? Porque muchas de las veces una de las cualidades del músico ecuatoriano es que ya tienen un pegue y es de ahí si ya no me toques.
Entonces, no sé qué opinas tú desde esa perspectiva de lo O sea, te digo lo mismo que te dije hace un rato, o sea, la música ecuatoriana es un reflejo de lo que son nuestras sociedades, o sea, y si nos vamos al tema político, nosotros igual, la Gran Colombia no pudo unirse, acá los políticos ni se escuchan cuando están en la asamblea, no somos muy buenos para unirnos, a mí a veces me da chiste, o sea, que hablan de la escena, sobre todo para temas malos, hablan de la escena musical. Y yo no conozco la escena musical, o sea, yo les conozco a los otros amigos músicos, a veces nos saludamos atrás en el camerino, les deseo lo mejor, no les deseo ningún mal, pero sí, al menos, o sea, yo también estoy acostumbrado a hacer como mi vuelta y allá que se maten, o sea, cuando lo lógico sería ser un movimiento, que presionemos, por ejemplo, en la asamblea para que se cumpla la ley, para que tener espacios para tocar, que en Quito no hay muchos. Ustedes son muy chicos, pero alguna vez pasó aquí el famoso caso de la discoteca Factory, que era una discoteca igual en el sur, que hubo un incendio y se quemó, o sea, fue una tragedia. Y claro, dentro de nuestra mediocridad, en vez de trabajar en tener espacios seguros, no se les ocurrió mejor idea de decir, no, se prohíben los conciertos. O sea, también con esas estupideces y posiciones retrógradas enfrentamos los músicos. Hay el estereotipo de que el músico es drogado y alcohólico. A mí, justamente, sobre todo por Payaso Andrés, me suelen preguntar, oye, ¿qué te pegaste para hacer esa canción? Y yo siempre les contesto, loco, pero entonces anda, cómprate una funda de cocaína, una funda de marihuana, te tomas y ya, eres Charly García. O sea, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero todas esas cosas, igual, otra cosa que les quería decir, que eso también he aprendido con los años, es que no es solo la música, o sea, tú puedes ser el mejor guitarrista del mundo y la canción hermosa, sales a tocar con un sonido de mierda y va a sonar hecho mierda. Entonces yo tengo la suerte que en mi banda siempre hubo gente que maneja muy bien esas cosas y yo básicamente llegaba y tocaba y todo sonaba lindo. Hasta ahora detesto las pruebas de sonido, pero son cosas que también son parte de, o sea, tener un buen, no te digo que tengas la guitarra más cara, pero sí tienes que tener una línea base de tus equipos y preocuparte de que suene bien, porque nadie se va a preocupar de que suenes bien. O sea, el sonidista que está al frente pone ahí y listo, o sea, tú tienes que preocuparte, o sea, la gente que está en tu banda, de estar bien. Por eso se estila ya cuando tienes cierto recorrido, o sea, el sonidista es tan importante como el cantante, o sea, y con ellos te vas a todos lados para sonar bien, o sea, para que todo el esfuerzo que haces a lo largo de la semana, del mes ensayando, llegues y se traduzca en un buen espectáculo, porque si no, a veces también te van a decir que eres un antipático, ¿qué te crees? Porque vos dices, oye, pero está sonando, no, pero así tocó ayer, no sé cuantito, ¿qué te crees? Este man sobradote, que no sé qué. Pero es como que vos seas un pintor y yo coge y te dé un lienzo manchado. Ah, loco, ahí cualquier cosa, dale, si esto igual, o sea, ¿me entiendes? Y eso también hay que pararse, eso también es una lucha, o sea, nosotros, puta, a veces hasta casi puñetes hemos tenido por ese tipo de cosas. La impuntualidad aquí en el Ecuador también es algo clásico, te dicen la prueba de sonidos a las 8, vos llegas a las 8 y no hay la tarima. Etcétera, son muchas cosas. En algún momento llegué a escuchar la canción La Diabla. ¿Cómo se en ese momento tuvo pareja, un amorío y algo frente a esa canción? A ver, ya están grandecitos, les puedo contar esa canción. ¿Qué la tienen? 16. Bueno. No, igual les voy a contar. Yo estaba en Guayaquil por una delegación del trabajo, ya estaba lunes, martes, miércoles y el jueves ya se me metió el diablo. Entonces yo dije, ¿cómo? Estoy aquí una semana y estoy viniendo a dormir a las 9 de la noche, o sea, qué vergüenza, no tiene un mal nombre que cuidar. Entonces, nada, terminé en un lugar donde no tenía que estar, después de agotar algunas posibilidades. Al final ya me dio un poco de miedo porque estaba solito. Salí del lugar supuestamente a sacar plata porque no tenía plata en efectivo para regresar, y ya cuando salí a sacar plata es como que dije, ya yo era grande, tenía unos 30 y pico de años, yo dije, ¿qué estás haciendo? Qué peligroso, o sea, te van a matar, o sea, y cogí y me fui en ese lugar había conocido a una chica que trabajaba ahí, que literalmente, a pesar de que ya era grande, literalmente hubo mucha química. Y aunque son exagerados, o sea, es como que me enamoré, o sea, fue una cosa locaza. Y yo mismo me sentía mal conmigo mismo, porque no era un guambra de 15 años, o sea, que primera vez que salía, más bien, o sea, ya había pasado por algunas cosas. Y nada, cuando llegué al hotel, me cogió una angustia terrible, o sea, porque era como que sentía que estaba perdiendo el amor de mi vida.
y no se me ocurrió mejor cosa de que zafar esa angustia escribiendo La Diabla. Y fue chistoso porque fue una chica con la que yo, o sea, no sé si es chistoso, siempre la gente se decepciona en este punto cuando le cuento que yo no estuve con ella, o sea, nunca pasó nada con ella. En teoría tenía que pasar, pero nunca pasó. Y siempre me quedan viendo y dice, no te acostaste con la mano. Y en efecto no, solo fue que le conocí, pasó lo que les digo, ahí me fue al hotel, comencé a escribir esa letra y así salió La Diabla. Que fue formando su banda, dijo que empezó con 4 chicos y ahora ya tiene... 3 éramos originalmente. Tres. O sea, éramos 2 guitarras electroacústicas y la parte de la percusión que le decíamos Bazar Novedades Caicedo, porque era así un montón de... O sea, no es que era algo típico, son una batería, sino tenía unos chinescos, o sea, tenía ahí una cosa ahí medio creada. Así comenzamos, después se unió el bajo ha sido lo que más ha cambiado en Guardarraya. Hemos tenido diferentes bajistas que queremos mucho, muy pesados, por ejemplo el Franco Aguirre, con quien sigo tocando en mi proyecto de solista, que es el bajista de Sally Mileto. No sé si han escuchado Sally Mileto, si no han escuchado lo recomiendo. Es una banda más fuerte que Guardarraya, o sea, en cuanto al rock, pero que también creo es muy representativa de Quito. Y ahí comenzamos. ¿Cuál ha sido la evolución en las pruebas de sonido? O sea, sí han ido cambiando, se han ido cambiando las cosas, o sea, cada vez hay más profesionalismo, por así decirlo, pero evolución como tal, lo que te digo, que antes llegábamos nosotros mismos cargando nuestros instrumentos, todo, ahora ya tenemos un staff que nos ayuda con eso, muchas veces mandamos los instrumentos antes, ya los preconectan, el sonidista se encarga de que más o menos todo tenga una línea base de calidad. Hay una cosa que es muy importante, que es cuando cuando te contratan, tú tienes que mandar el rider técnico. El rider técnico es todo lo que tú necesitas para tocar. O sea, de hecho se puede extender hasta... O sea, hay gente que pide extravagancias, ¿no? Puedes decir, yo quiero que en el camerino haya una mesa de ping pong. O sea, si quieres, o sea, si te aceptan, también eso no puede cualquier pendejo decirnos, porque por decirlo loco, al siguiente. Pero dejándose de esas excentricidades, o sea, ahí pides todo lo que necesitas. Necesito X cantidad de cables de estas características, quiero un micrófono así. El stage plot es el dibujo de cómo va a estar parada la banda en el escenario. Aquí va el baterista, aquí están los teclados, aquí está y yo voy acá, bla bla. Eso también depende de la banda. Tú les mandas eso, ellos tienen que darte una contraparte, o sea, decir, ve loco, no tengo el amplificador que pides, pero tengo este otro. Entonces todo eso se encarga el sonidista. Dice, ya, sí me sirve, no me sirve. E incluso así nos ha pasado que llegamos y no tienen lo que pedimos, y claro, ya tienes que pararte y, o sea, hemos dicho, ve, como aquí está en el contrato, te consigues lo que te pedimos, o si no, no tocamos. No, pero es que aquí tú corres, bueno, listo, nos avisas, nos vamos al hotel, si no tenemos esto para las 12 nos regresamos aquí. Entonces ahí se mueve, porque claro, tienen que responder a otra gente y ahí te consiguen. Pero eso todo es una lucha eterna. A veces tienes luchas, sobre todo con las bandas internacionales. Por eso nosotros, el Rudy, que es el man que se encarga de pasarte la cosa, de ponerte la guitarra, de que, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser gente bien parada, porque, o sea, mañana viene una banda argentina y che, largate, ¿qué? Apretá, loco, si salí, o sea, y si no te paras, y perdón, dice, hijo de puta, ¿qué te pasa? Aquí estamos nosotros y vamos a probar y acabamos de probar y tocas vos, lo que sea. Te pasa por encima, o sea, y aunque suene raro esto, capaz prepotente de mi parte, eso también es parte de hacerse respetar como músicos. Alguna vez, o sea, más de una vez hemos tenido problemas con eso, sobre todo con las bandas internacionales, porque están acostumbradas a llegar, a hacer lo que les dé la gana y nadie puede topar, o sea, etcétera, etcétera. Y eso también es una lucha por dignificar la música en el Ecuador. Entonces, claro, te dan los años, la experiencia, o sea, ahí todos tienes que pararte. Lo primero que les recomiendo antes de eso es siempre preocúpense de que su proyecto sea sostenible. ¿A qué me refiero? A que sea económico, o sea, no permitan, porque eso además hace un daño a todo el mundo, salvo casos obviamente ya de excepción que también los hay, el hecho de que porque son músicos tienen que tocar gratis. Obviamente nosotros ahorita ya tenemos un nombre, pero es que, antes era casi que te hacían un favor dejándote tocar. Entonces, o sea, puta, a poco más tocaba pagar para que te dejen tocar, igual en las radios. Entonces, en eso el mercado es bastante cruel, en el sentido de que ustedes tienen que intentar vivir de la música o tener un ingreso importante de la música, o si no, ahorita, no sé, 19 de enero del 2024, les digo, van a dejar la música. ¿Y por qué van a dejar la música? Porque después ya van a tener otros compromisos
Peor si ya te casas y tienes un hijo. Entonces el rato que ya te casas tienes, o sea, no solo si te casas o no, pero el rato que tienes que pagar la cuenta del arriendo de tu casa y no tienes con qué, y en el trabajo de la oficina te dan esa plata para pagar el arriendo, vas a ir dejando la música si es que no te preocupas de que la música también te dé. Y eso puedes hacerlo, o sea, haciendo chauchas, teniendo tu propia, o sea, lo que sea, pero tienen que, si es que ustedes no se preocupan de que la música o sea, no viven de la música, van a dejar de la música, que es lo que le pasa a la mayoría de gente. Que como tu ingreso viene de otro lado, el rato del rato tienes que pagar los pañales, la cuenta de lo que sea y te vas desviando hasta que te vas sacando. Entonces es importante que ustedes puedan vivir de la música para que se dediquen a la música. Si no, van a ser una de las, que tampoco está mal, pero van a ser una de las millones de bandas que tienen cuando son jóvenes su bandita, pero que después ya a los 30 ya se van por otro lado, que también no a nadie van a hacer daño, pero si quieren quedarse en la música tienen que preocuparse que eso les dé de comer, y ojalá, y mientras más les da de comer, más tiempo van a estar en la música y viceversa. El mundo de la música históricamente, y yo no soy una persona hipócrita, obviamente te acerca a la noche, a la bohemia. Y en algún punto, si tú, o sea, a priori puede parecer muy bonito, y lo es, y es divertido, etcétera, etcétera, pero en algún punto, si no pones un tate quieto, o sea, vos en la noche, peor si te haces famoso, vas a tener más de una persona que te ofrezca drogas, trago, chicas o chicos, lo que sea. Entonces en eso uno tiene que, mal que bien, tener un cable a tierra, porque o si no, literalmente te mueres o te va a ir mal. Peor si estás en una gira, o sea, vos dices, ahorita tengo el concierto en Cuenca, qué bacán, te vas de copas y la noche, bla, bla, así, pero el siguiente día tienes que bajar al Loji y volver a tocar. Y ahí ya estás medio temblado, después tienes que ir a Ibarra y volver a tocar. Entonces, y claro, ahí es cuando ya se te pasa lo chistoso. Por eso a veces la gente incluso en las giras se muere, ¿me entiendes? O sea, si es que te vas por el camino del exceso, etcétera, etcétera. Y por lo demás, o sea, yo sí les digo, infórmense bien, no se lleven por estereotipos ni nada por el estilo. Ustedes son dueños de su vida, de su salud. Eso, o sea, no sé qué más les podría decir en este punto. El tema de casarse puede ser depende, o sea, depende de la personalidad de cada uno. Yo no soy casado, tengo mi novia, no sé, en teoría, o sea, todavía no estoy embarazada, pero ojalá pueda tener un hijo este año. Pero eso también es duro, porque a veces yo cuando estoy de gira, por ejemplo, estoy así lejos y extraño full a mis perros, y yo digo, puta, ahorita si tuviera un hijo chiquito y una esposa, o sea, estuviera más incómodo de lo que estoy ahorita, porque extrañas. Al menos yo soy bien casero ahí donde me ves. La gente igual, a mí me pasa siempre, por ejemplo, que toca Guardarraya y tengo mensajes, loco, ¿dónde es el after? Y, o sea, y piensan que en mi casa hay una orgía. Y yo más bien, después del concierto, lo que más quiero es llegar a mi casa y estar tranquilo, en paz y descansar, o sea, etcétera. Sí, o sea, es una vida diferente sin lugar a dudas. O sea, a veces yo me voy de gira y claro, estoy cansado de la fiesta, de la noche, y solo quiero estar en mi casa en paz, y llego aquí y me daban mis amigos del colegio, loco, vamos a tomarnos unos tragos. Yo, no, me quiero hacer cristiano, porque estás como a contramano, o sea, mientras los otros están de lunes a viernes en la oficina y tienen el viernes como su escape, o sea, tu oficina es la noche y la fiesta, y todo el mundo está, o sea, sí es un oficio diferente, y por eso mismo hay que tener cuidado, y por eso mismo a veces que la gente se pierde en el alcohol y las drogas, que además de eso no es exclusivo de los artistas, de eso también les pasa a los gerentes generales, a los policías, a todo el mundo, sino que en la música es como el estereotipo. Alvarito, ¿cómo te sientes tú ante, bueno, nosotros pudimos observar que tuvieron una presentación en el Parque de la Carolina, ¿no es cierto? Sí. Ahí ante una gran multitud, ¿cómo te preparas tú para poder interpretar tus canciones ante esa multitud? O sea, chévere, a veces verás, es más difícil, aunque parezca raro, los conciertos chiquitos que los grandotes, porque los grandotes es como que ya ves una mancha. En cambio, cuando estás tocando en un bar y de repente entra un man que le debes plata, ¿me entiendes? Eso no te pasa en un concierto grande. O entra un man con una chica con la que te viste, o sea, esa parte no te pasa en el concierto grande. Obviamente siempre hay ansiedad, siempre hay ganas, por más que uno tiene recorrido, no es que a veces la gente piensa que yo a veces he tenido problemas con mis parejas o con mis amigos, porque no son
o sea, no son conscientes que por más que desde afuera parece, dicen, ay, que va a ser de difícil ir ahí a cantar, que todo el mundo te diga que te ame, tomarte fotos y ya. Y no, pues hay un montón de cosas de por medio que te da ansiedad, estás preocupado de que todo salga bien, estás preocupado de no pasarte de tragos, porque todo el mundo te quiere dar un trago y quiere tomar contigo, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas a veces estás adentro y aunque afuera suena del putas, pero adentro no te oyes un carajo, entonces tienes que confiar en tu sonidista de que afuera está sonando bien, y además tienes que disimular, no puedes estar hecho porque todo eso está el público viendo. Entonces son un montón de cosas de ahí que, o sea, que con las que uno tiene que lidiar, la tensión misma, el estrés, la energía de tener toda esa gente ahí adelante. Eso era tan feo, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando tocaba hacer los conciertos virtualmente, o sea, era una cosa rarísima. O sea, yo decía, puta, extraño al man en primera fila haciéndome dedo, insultándome algo. En cambio, en Zoom, así terminabas de tocar y solito en tu cuarto, era lo caso. Pero como te digo, no es que hay tampoco una preparación. Generalmente nos juntábamos unas horas antes con los compañeros. Por ahí solemos tomarnos algún traguito en fresco, siempre cuidando de que nadie se pase, porque si te pasas la cagas, porque el borracho lo primero que pierde es el oído. Por eso el borracho grita, porque pierdes oído. Y además el alcohol en eso es una trampa, igual que en el auto, porque te llena de confianza, pero al mismo tiempo estás perdiendo reflejos. Entonces vos, puta, cantas y crees que eres Sinatra, y el otro día te escuchas y dices, no, Dios mío, mátame. Igual pasa en el auto, o sea, vos te crees Max Verstappen, pero estás con menos reflejos, por eso la gente se mata. Entonces, eso, o sea, con el alcohol siendo la sustancia legal más conocida y aceptada, no porque yo diga, sino por temas neurológicos, sin duda es una de las sustancias más tóxicas y peligrosas, y yo no le estoy hablando desde el moralismo. Yo sí me pego los tragos, y como me he pasado de tragos en más de una ocasión en vivo, y es algo que me avergüenza, que no me gusta, les transmito esto con sinceridad. Nosotros como jóvenes y agrupación, pues valga la redundancia ecuatoriana, ¿cuál sería el consejo que nos daría principalmente para tal vez ir creciendo un poco más en este ámbito de la música, ya que usted hemos aprendido bastante, ya que de mi parte ha sido un sueño conocerle desde que escuché su música? Yo no soy quiteño, pero ¿de dónde eres? Yo soy de Alausí. Y como ya yo vine más o menos 8 años aquí en Quito, pero como no me sentía así, como que sentía como que algo me faltaba para decir yo soy quiteño, y ahí fue cuando conocí a Guardarraya y ya me sentí quiteño por completo ya. Esa es, a mí me llena de orgullo lo que dices. Como te digo, yo aspiro que cuando me muera, exacto, dejarles algo para que ustedes se sientan orgullosos y para que sigan haciendo música sin complejos. O sea, háganle caso a su corazón, aunque suene trillado. Lo que les diría así como consejo esencial, traten de primero disfrutar la música, o sea, porque a veces uno se frustra por el tema del éxito. Y el éxito tiene que ver con muchas cosas, o sea, es no sé, hasta cierto punto un tema de azar, pero si ustedes son consistentes y hacen cosas bien, preocúpense de hacer bien hechitas las cosas. Yo insisto, tuve mucha suerte que mis compañeros me complementan o me llenan un montón de defectos que yo tengo. Yo soy súper ansioso, o sea, yo siempre antes de cada concierto soy el primero que les digo, ya, chucha, salgamos, y todos, no, aguanta, loco, que están probando tal cosa, no, el público ya está ahí, salgamos, no, aguanta, loco. Preocúpense de todas estas cosas que les digo, del tema de que haya alguien que les maneje el sonido, o sea, que desde fuera tengan otra visión. Preocúpense en ir plasmando, o sea, si mañana tienes alguna ideita que te gusta, coge y grábala y déjala ahí, o sea, no trates de hacer el gran hit a la primera, no trates de llevarte ante todo el mundo la primera que coges la pelota. Traten de darle un orden, háganse valer. O sea, tampoco van a de la entrada, vamos a cobrar $5,000 porque simplemente se van a quedar en el aire, pero siempre háganse valer, y vayan ahí piano, disfrutando de la música, poniéndose metas, por ejemplo, tranquilos. Este año vamos a grabar 2 canciones, listo, pucha, grábenlas, hagan sus arreglos, vuelvan a escuchar, pidan si quieren orejas de afuera, pero siempre ustedes tienen que mantener su personalidad, y eso, o sea, traten de reflejar una personalidad, o sea, porque una cosa que no me gusta de la música contemporánea actual, y yo respeto, y hay un montón de cosas muy buenas, es que vos oyes unas bandas que son buenazas, pero podrían ser colombianas, ecuatorianas, peruanas, chilenas, o sea, y a veces digo, capaz de eso está mejor, o sea, porque capaz es música del mundo,
Pero yo como retrógrada, viejo, asqueroso que soy, a mí sí me encanta, o sea, que Guardarraya te puede gustar, no te puede gustar, lo que vos quieras, pero vos escuchas Guardarraya y el segundo uno sabes que eso es Guardarraya, y sabes que eso es Quito, y eso es Sierra, y eso es Ecuador, y eso es Sudamérica, y eso a mí me encanta, o sea, te pongo, o sea, guardando las distancias, es como Shakira, vos a Shakira, antes de que comience a cantar ya sabes que es Shakira, y eso es súper importante a nivel, aunque suene raro, de mercado, o sea, que el mercado, que la gente te identifique plenamente, o sea, que no te confunda, que dices, eso qué bacán, es Natalia Lafourcade, no es Natalia Lafourcade, es Juanita Cerezo, o sea, en cambio eso, que te identifiquen. Y si tú te pones a ver, las grandes artistas y las grandes bandas se identifican por eso. O sea, cualquiera, dime cualquiera. Vos Café Tacuba sabes minuto uno que es Café Tacuba, lo mismo te pasa con Soda Stereo, los Beatles, o lo que vos quieras. No hay una banda trascendente que sea ambigua en cuanto a su sonoridad. Y eso son ustedes, o sea, ustedes, insisto, son jóvenes, escuchen toda la música que les gusta, hagan covers, toquen, eso también es un gran ejercicio. Por ejemplo, que dentro de su repertorio pueden hacer música de ustedes y meten 1, 2 o 3 covers de cosas que les gusta. Eso también es una buena idea. Y denle, o sea, denle. Agradeciéndote, Alvarito, por prestarnos tu tiempo. Realmente nos sentimos muy satisfechos con este gran conversatorio que hemos tenido, aparte de que ha sido un sueño para los chicos. Vuelvo y repito, como tú dices, soñar es algo esencial del ser humano, y creo que llegar al objetivo debe ser lo más gratificante del mundo. Agradecerte de mi parte como instructor de la agrupación y profesor incluso de ellos, de una institución que también, como tú dices, empezamos tocando instrumentos andinos como la paya, lo que es las zampoñas, por gusto del profe, y ya en el sector de nosotros nos ubicamos, y hay otras instituciones que también tratan de hacer lo mismo. Y como yo les digo a ellos, no nos deberíamos sentir en algo como que nos quieren revelar, mejor al contrario, estamos tratando de sobresaltar el tema cultural del Ecuador, que es algo que debería ser resaltado. Sí. Nosotros tenemos eso también les quiero decir, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pueden leer más, investigar. Lamentablemente la historia que nos contamos de nosotros mismos no nos potencia, o sea, más bien nos acompleja, y casi, o sea, en síntesis siempre la historia del ecuatoriano es una persona buena que vino alguna vez algún malo y por eso nos cagamos, o sea, y eso saquen primero nosotros en la península ibérica, lo que nosotros le llamamos los españoles, por ahí pasaron todas las culturas, todas, o sea, no hay nadie más mestizo que el español. A nosotros en el reduccionismo nos dicen cuando vino el hombre blanco, o sea, ese hombre blanco que no hay nadie más mestizo en el mundo que el ibérico. Ahí pasaron por no sé si se dan cuenta cómo es la península ibérica, donde está España en Europa, entonces por ahí pasaron todas las migraciones, judíos, romanos, los musulmanes, o sea, los árabes estuvieron 8 siglos, o sea, los árabes en España estuvieron más tiempo de lo que se descubrió América, que son 500 años, ellos estuvieron 800 años. Y no voy a cansar de cartagineses, etcétera, etcétera. Entonces, esa mezcolanza enorme que, o sea, representa la cultura del mundo, viene acá y se encuentra con otro universo infinito y absolutamente valioso, como son el mundo indígena, que si me preguntas a mí, el indígena tampoco es puro, o sea, también es un mestizo, también se compone de un montón de cosas. Entonces, ustedes sin complejos pueden coger la música del mundo, o sea, incorporarla y representarla. Y eso yo les invito a que hagan, o sea, que no se queden en el complejo o en esas historias absurdas que nos cuentan de nosotros mismos. No sé si les sigan contando la historia de Abdón Calderón en los tiempos actuales, o sea, de ese tipo de estupideces está llena nuestra historia. Entonces ustedes, yo tengo la fe que como nuevas generaciones trasciendan a esos complejos eternos donde a mí me destacan, pero es que tú hablas como quiteño, o sea, ¿cómo mierda quieren que hables si yo soy quiteño? Pero claro, es algo que llama la atención y a mí me raya la cabeza lo que viste, o sea, qué complejados que somos, que nos llama la atención hablar como lo que somos, ¿me entienden? Entonces eso, no, puta, denle con todo, la música andina, los vientos son increíbles, escuchen música y disfruten. Listo. Muchísimas gracias, Alvarito, ha sido todo un honor por parte del Club de Periodismo, por los chicos y por toda la institución que va a observar este lindo conversatorio. Chévere, muchísimas gracias. Y estamos para cualquier cosa. Denle, disfruten de la música. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean,